A las 10:29 de la noche falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana. Condenadme, no importa, la historia me absolverá. Tu comandante, lo siento aquí en el corazón, aquí. Se llena de cubanos en Cuba y los Estados Unidos con emociones fuertes. Ese hombre ha hecho mucho daño a Cuba y a los cubanos. Todos los que luchan por la justicia social y un mundo más equitativo despiertan tristes este sábado 26 de noviembre. Cuando se va un grande no hay que estar triste, al contrario, además cuando ha vivido como lo ha hecho él, ¿no? That Barack Obama has granted the Castro regime were done through executive order, which means the next president can reverse them. And that I will do. El único país con cero desnutrición infantil, con la esperanza de vida más alta, con una escolarización del 100%. No es fácil sacar a decenas de miles de personas a las calles. Si fuera tan fácil lo haría cualquier gobierno. Creo que hay muchos preconceptos respecto de Cuba. Todos sabíamos que alguna vez tenía que ocurrir, pero bueno, él ha ganado su sitio en la historia por derecho propio. Mariano Rajoy ha enviado sus condolencias a las autoridades cubanas. Expreso mis sentimientos de pesar a vuestra excelencia y a los demás familiares del difunto dignatario. Fidel, como político, un gran revolucionario. Il a suscité beaucoup d'espoir avec la révolution cubaine. Il a été pour beaucoup de peuples d'Amérique latine et pas seulement un moment, une référence. Will remain a source of inspiration. ¿Cuál es para usted el personaje del siglo XX? El Che. Argentina. A pesar de los argentinos. Me agarró un llanto terrible porque fue como mi segundo padre. Después de la Tota y de mi viejo, es el dolor más grande que tengo. Murió el líder de América Latina, el rey de los pobres. Nunca uno piensa en la muerte. Parece el héroe de una novela de fantasías. Hacer una revolución, liberar a esa isla del dominio de Estados Unidos es increíble. Lo hizo Fidel Castro. Digo que uno menos, un dictador menos en el planeta, ¿no? ¿Cuántos fusilados tiene el régimen, la dictadura de Fidel Castro? 3.100, dice. Ustedes que son los argentinos, no afirmaciones de ese tipo. Arman un aparato donde desmoralizan, donde desprestigian a esos presidentes, a esos dirigentes, lo hacen polvito. Y entonces veremos, nosotros somos, como le dicen ustedes acá, los argentinos, los pelotudos. No, ustedes tienen que aprender a hacer periodismo de verdad. Un dictador particularmente cruel y repugnante que sembró el dolor. Uno siente que el aire se despeja un poco. La embajada cubana en Moscú se llenó de flores y velas para conmemorar a Castro, fallecido a los 90 años. Podemos decir que la historia lo absolvió, pero también podemos decir Fidel, comandante, misión cumplida. Nuestros compañeros de la Juventud Comunista allá en Cuba, que han sido amigos nuestros, que nos recibieron, que nos han recibido a través de todos los eventos. Estamos en paz, Cuba va a seguir siendo nuestra bandera, porque necesitamos igualdad en el mundo, no necesitamos liberalismo económico. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, envió este sábado sus condolencias al gobierno cubano por el fallecimiento de Fidel Castro, mediante un mensaje en la red social Twitter. El último viaje que realizó Fidel Castro en su vida fue a Argentina, en 2006, cuando participó en Córdoba en la cumbre del Mercado Común del Sur, Mercosur. Mire, Martí expresó una frase: toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Hasta la victoria siempre, comandante. Hasta la victoria siempre. Por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo. Hasta la victoria
siempre